La estrategia de reinversión de dividendos consiste en utilizar los dividendos que paguen las compañías en acciones, ETFs o fondos. Ten en cuenta que hay algunos ETFs o fondos que sí reinvierten de forma automática sus dividendos, lo que quiere decir que eso hace que incremente todavía más la rentabilidad del propio fondo o ETF, aparte de las acciones también, que por supuesto, como sabes, los dividendos son unos beneficios que pagan las compañías aparte y que tenemos que tributar por ellos, pero que si digamos que decidimos reinvertirlo, pues podemos conseguir optimizar la rentabilidad y a largo plazo generar una rentabilidad o un beneficio mayor. Por supuesto, aquí como digo, al reinvertirlo en el mismo activo a un menor precio o múltiplo para compensar el gasto tributario y aumentar también la rentabilidad a largo plazo a la vez que bajas el precio medio de la acción o participación. Es decir, esta estrategia realmente lo que más o menos viene a hacer o viene a funcionar es que cada vez que nos paguen dividendos, en el caso de ETFs o fondos que lo hacen de forma automática, bueno, pues ya lo hacen ellos de forma automática, pero por ejemplo en el caso de acciones, si nos pagan dividendos, pues vamos a ser un poquito inteligentes y ya tenemos liquidez, es decir, aunque sea poca, pero esos dividendos lo vamos a usar como liquidez y por supuesto si esa compañía en cuestión baja o pasa a estar aún por debajo del valor intrínseco u otra inversión que vemos es atractiva y podemos reinvertir esos dividendos, pues digamos que eso puede compensar a largo plazo el pago de impuestos de esos dividendos, que por ejemplo en España los 6 primeros o los 6.000 primeros euros más o menos están tributando al 19%, lo que quiere decir que tendrías que pagar ese 19% y lo inteligente sería reinvertirlos para que el dividendo también crezca y compense esa pérdida tributaria, ¿vale? Y al mismo tiempo también si lo reinviertes en el mismo activo, en este caso en las mismas acciones, bajas un poquito también el precio medio. Es verdad que porcentualmente no es mucho lo que suelen pagar las compañías, sobre todo las que hemos visto en el canal, las Dividend King o las Aristocrat, que más o menos te pagan entre el 2% y 7%, algunas te pagan el 10%, otras el 8%, pero más o menos para que sea sostenible entre el 1, 2 y hasta el 7 u 8 como máximo, suelen ser empresas que pagan el dividendo de forma creciente y sostenible, y eso es lo interesante de este tipo de método de inversión, es decir, buscar compañías que pagan dividendos para reinvertirlo en el mejor momento, por supuesto, en el mejor momento posible, no en cualquier momento. Voy a intentar explicarte la parte de ventajas y desventajas de este método de inversión que es reinversión de dividendos. Básicamente nos permite tener más liquidez para reinvertir, es decir, si nos pagan dividendos tenemos más liquidez y cuando llegue algún momento propicio, es decir, algún buen momento donde el mercado nos ofrezca algo infravalorado, pues esa parte de dividendos podemos reinvertirla. Como segundo punto, contrarresta el pago impositivo a medio y largo plazo. Esto quiere decir que si te acostumbras a reinvertir los dividendos, normalmente, si estamos hablando de una compañía que a largo plazo va a ir creciendo, aunque sea poco, realmente esos dividendos luego dentro de la propia empresa, es decir, si vuelves a reinvertirlos, pues se le aplicará interés compuesto a esa parte de los dividendos también y no solo al crecimiento de la empresa. Te pongo un ejemplo, imagínate que una empresa crece al 10%, pero cada año reparte un 2% de dividendos. Bien, si esos dividendos están fuera, esos dividendos tienen o se les aplica el interés simple, es decir, simplemente has tenido un 2 de rentabilidad ese año y ya está. Pero si ese 2... es verdad que luego hay que descontar la parte impositiva, ¿vale? Pero si ese 2, digamos que lo reinvirtieras de forma total en la compañía, ya tendrías el 10 que creció más el 2, que luego ese 2 también irá creciendo de forma compuesta. Y si eso lo haces a lo largo de los meses, de los trimestres, de los años, pues a largo plazo vas a obtener una mejor rentabilidad. Por supuesto también, como tercer punto, tercera ventaja, es que puedes obtener una rentabilidad adicional potencialmente mayor por lo que te acabo de comentar y también que no necesitas de conocimientos financieros avanzados. Ojo, que no necesites conocimientos financieros avanzados no quiere decir que necesites unos mínimos, porque sí, necesitas unos mínimos para seleccionar al menos compañías de calidad que sepas que son resilientes y que el dividendo, que en esta parte es por la estrategia del dividendo de reinversión, pues más o menos digamos que sea sostenible y creciente. Entonces al menos debes de intentar buscar compañías que durante los últimos 10, 20, 30 años hayan repartido dividendos y que veas que pueden mantenerlo de forma sostenible en el tiempo. ¿Para qué? Para aplicar esa
estrategia. Y en el caso de que la compañía no crezca, si cada vez, imagínate que está bajando y tú vas añadiendo o teniendo cada vez más liquidez porque te están pagando más dividendos, pues esos dividendos luego los reinviertes según va bajando la compañía, haces que la compañía tenga un precio medio menor y por tanto cuando vuelva a equilibrarse, aun estando lateral, como te expliqué antes, podrías incluso sacar rentabilidad positiva. Es decir, que todo esto también es interesante tenerlo en cuenta. Por supuesto, también maximiza o tiene una máxima flexibilidad a la hora de reinvertir en el mejor momento, porque esto quiere decir que si tú no tienes liquidez, imagínate que tú has invertido, por ejemplo, tienes 10.000 euros o 10.000 dólares y los inviertes todo en una compañía, por ponerte un ejemplo, y no tienes más, y sale una nueva oportunidad de inversión. Por supuesto, si esa compañía te ha estado pagando dividendos, bueno, es verdad que estamos hablando de que va a ser una cantidad muy pequeña, pero por lo menos poco a poco vas teniendo nueva liquidez para poder, digamos, con esa nueva liquidez ir tomando otras decisiones de inversión, es decir, o volver a comprar esa misma compañía si ha bajado, o comprar otra oportunidad de inversión, o esperar. Es decir, tienes más flexibilidad porque, digamos, que este método de por sí te asigna más liquidez, y eso quiere decir que al final tienes más posibilidad de mover el capital de la forma más correcta o eficiente posible. También, por supuesto, se puede utilizar en acciones, ETFs y fondos, como te he estado hablando. Es decir, en este caso, los ETFs y los fondos normalmente hay algunos que están automatizados, es decir, que si eliges fondos que reinvierten sus dividendos, ya sabes que de manera natural, pues digamos que esos dividendos reinvertidos, aparte de que para ti no tienen carga tributaria, ¿vale? Porque lo asume el fondo en este caso, pues digamos que eso ayuda a rentabilizar todavía más el rendimiento a largo plazo. Es decir, que realmente si ese fondo o ese ETF te puede llegar a dar un 8 o 10%, pues reinvirtiendo los dividendos a lo mejor podría crecer un 1 o un 2 de media adicional, y al final la rentabilidad media a largo plazo podría ser mayor de lo que tú esperabas, y eso por supuesto es positivo. Y si lo usas en acciones, pues como te he explicado, tienes liquidez donde luego puedes utilizarla en el mejor momento posible para ti. También, por supuesto, otra ventaja o desventaja es que funciona bien en momentos de crisis y en momentos de crecimiento. Es decir, como tienes liquidez, puedes tomar la decisión de esos dividendos. Imagínate que en algún momento en el que tú crees que estamos en burbuja, pues dices, pues esos dividendos no voy a reinvertirlos. Si es verdad que estoy invertido en la compañía y por las razones que sea no quieres salir de esa compañía porque piensas que es una buena compañía y que a largo plazo te va a estar pagando dividendos y va a seguir creciendo, aunque en estos momentos digamos que la bolsa pueda estar cara, pues tú lo que haces es acumular dividendos. Simplemente vas acumulando y cuando el mercado, por ejemplo, caiga en un momento de crisis, pues puede beneficiarte y puede volver a aportar para, como te decía, bajar el precio medio, y por supuesto que esa parte también genere rentabilidad adicional. O incluso también en momentos de crecimiento, porque si tú, por ejemplo, obtienes unos, digamos, dividendos ahora y el mercado sigue creciendo, pues los dividendos que obtuviste ahora, si los reinviertes al momento y después a posteriori, digamos que va creciendo el mercado, esos dividendos también van creciendo. Entonces digamos que tanto para la baja como para el alza es efectivo este método. Y como última ventaja o desventaja es que puedes compensar pérdidas de tu cartera y hacer rebalanceos. Es decir, lo que te acabo de explicar, que si tú, por ejemplo, tienes una acción que ha caído un 10%, pero luego te van pagando dividendos, por supuesto tú vas teniendo beneficios por otras partes, beneficios que no tienen interés compuesto, repito, interés simple, es decir, te pagan el interés ese año y punto, pero si lo reinviertes ya haces que ese interés simple se convierta en compuesto, y por tanto si en esa acción tenías un -10, al poner o incrementar tu posición, a lo mejor ese -10 se transforma en un -8, porque luego al recuperarse ya empieza a generarte beneficios esa parte comprada a más bajos precios, lo que quiere decir que al final la media, más o menos, lo estoy diciendo por supuesto de cabeza, pero podrías tener en vez de una pérdida de un 10, pues de un -10, pues por supuesto un -9, un -8,5, etcétera, y a largo plazo pues empezar a generarte una mayor rentabilidad, ya que el precio medio ha caído y por tanto necesitas llegar a un precio más bajo para empezar a pasar a partir de cero y generar beneficio. Entonces esto también es positivo porque quiere decir que hace que los momentos de crisis o de pérdidas de tu cartera puedas mover o gestionar mejor tu cartera para
las pérdidas, digamos que reducirlas o limitarlas, añadiéndole dividendos según ha ido bajando esa compañía. Por supuesto, deberías de saber que esa compañía sigue siendo buena, porque la intención de esto, por eso digo que tienes que tener unos conocimientos mínimos, la intención de esto es seguir invirtiendo, pero por supuesto en aquellas compañías o activos que merecen la pena, no invertir en una compañía que va a quebrar, es decir, que va cuesta abajo y sin frenos, porque eso es diferente. Una cosa es que esté barata. Para que esté barata tienes que saber que su valor intrínseco está por encima, que simplemente está barata porque ha bajado, porque a lo mejor la razón de por qué ha bajado es porque es mala, ¿vale? Pero eso es otro tema aparte. Entonces, en el método de reinversión de dividendos, la estrategia última sería, por supuesto, también de compensar pérdidas y hacer rebalanceos de la forma más efectiva posible. Y por supuesto, también te traigo aquí un ejemplo de reinversión de dividendos, donde en este ejemplo tenemos inversión inicial 10.000, que pueden ser euros o dólares, también por supuesto el pago de dividendos que la compañía lo va a hacer de forma mensual, el tipo de activo es de una acción y también por supuesto el precio de la acción va a ser de 100 en todo el periodo, es decir, a lo largo de estos 6 meses va a ser 100 para que, digamos, no complicar el ejemplo. Y por supuesto la compañía va a pagar una rentabilidad por dividendo del 5%. Bien, el 5% sobre 10.000, que es lo que inviertes, o el capital invertido, serían 500. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en el ejemplo son 6 meses. Lo que quiere decir que si realmente 500 lo dividimos entre 12 meses para saber cuánto te pagan cada mes, son 41,6, como puedes ver, lo que quiere decir que realmente cada mes tendrías el capital inicial más el pago de dividendos. Por supuesto, todo eso sin tener en cuenta lo que luego tendrás que pagar a Hacienda por cada dividendo que te van a digamos, ir pagando, en este caso, pero para que entiendas un poco el ejemplo. Entonces, aquí como ves, se iría acumulando el capital y serían 10.041, 10.083, 10.124 y así hasta llegar a 10.249, prácticamente 10.250, que sería el 2,5% en 6 meses, es decir, la mitad del 5% anual, ¿vale? Pero aquí viene lo interesante, y es que en el número de acciones, ¿vale? Tenemos 100, es decir, que como el precio siempre está a 100, al principio invertimos los 10.000 a 100, lo que quiere decir que tenemos 100 acciones. ¿Por qué? Porque 100 por 100, el precio de la acción multiplicado por el número de acciones, son los 10.000 euros que hemos invertido, el capital invertido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como la acción está cotizando a 100, como te he puesto, el primer mes, como puedes ver, tenemos 41 de dividendos, no podemos comprar otra acción. El segundo mes, digamos que tenemos 83 de dividendo, porque nos vuelvan a pagar otros 41,6, ¿vale? Y seguimos teniendo las mismas 100 acciones, entonces no podemos comprar otra acción. Pero ya el tercer mes, que nos vuelvan a pagar otros 41,6, ya tenemos 10.124, es decir, como esos 124 son más de 100, podemos comprar una acción adicional. Y eso al siguiente mes, por supuesto, como volvemos a tener otros 41, ya tenemos 166. De estos 166 ya hemos utilizado 100 anteriores para comprar esa acción, lo que quiere decir que no tenemos para comprar otra acción, nos quedan 66,4. Y en el quinto mes ya podremos comprar una segunda acción, porque ya pasa a 200, lo que quiere decir que los 100 utilizados de antes de una acción, y ahora tenemos otros 100 para comprar una segunda acción. Y quiere decir que después de 6 meses, al final resulta que tenemos 250 euros de media, ¿vale? Repartidos por dividendos, los 10.000 euros siguen invertidos. Recuerda que en este ejemplo el precio por acción no se ha movido, es decir, sigue en 100, pero nosotros ya tenemos más acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si a lo mejor luego la empresa crece un 10%, afecta al 10% sobre 102 acciones, no sobre 100 acciones. Lo que quiere decir que al final afectará sobre estos, en este caso 10.200. Los 49 los tendríamos en liquidez, pero afectaría sobre 10.200. Y si crece un 10%, es mejor ese 10% sobre 10.200 que sobre 10.000. Por tanto, la rentabilidad al final será mayor. Y si ves esto, que es en meses, un ejemplo que te he puesto en meses, imagínate lo que podría llegar a ser a lo largo de años. Es decir, a lo largo de ir acumulando dividendo tras dividendo tras dividendo e ir consiguiendo cada vez más participaciones de la acción o del fondo, del ETF, en este caso lo que sea, pero me voy a centrar más en la acción, que es lo que tú sí puedes hacer. Pues si cada vez vas acumulando más acciones y encima a eso suma que ya ni te digo que si, por ejemplo, la bolsa cae y en vez de poder comprar a 100
acción puedes comprar a 90 o a 80, quiere decir que incluso en momentos donde, por ejemplo, en el segundo mes no podrías haber comprado porque tenías 83 euros de liquidez, pero si digamos que en este caso la acción hubiera caído a 80, sí podrías haber tenido esa acción desde antes y por tanto también incluso tu precio medio hubiera caído, porque tendrías una acción a 80 y luego el resto de acciones, que serían las 100 iniciales, las tendrían a 100, lo que quiere decir que el precio medio bajaría y estaría un poquito por debajo de 100. O dicho de otra manera, que a partir a lo mejor de 99, no sé, más o menos de eso, a partir de ahí ya empezarías a estar a cero y a partir de ahí generar beneficio. Y eso, si a largo plazo lo sigues aplicando, quiere decir que por supuesto beneficia tanto en bajada de precio medio como en acumulación de participaciones, lo que quiere decir que te generaría todavía un mayor retorno dentro del mismo retorno. Es decir, que subiendo la empresa un 10%, como tú ya has invertido más, pues por supuesto te genera más. Y eso es positivo para este ejemplo de reinversión de dividendos.